Bien, muy buenas noches. Asimismo, saludar a cada uno de nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube y asimismo a todos los seguidores de la página Método de Sastrería Bigman. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer una transmisión en vivo para el canal de YouTube, en el cual vamos a transmitirles, vamos a compartir un tema ah, relacionado al trazado corte del pantalón masculino con 2 pliegues. Esperando que ustedes se queden hasta el final de este material, de este tutorial, pues vamos a explicarles paso a paso. Bueno, inicialmente necesitamos las medidas del pantalón masculino. Para ello, tenemos la cintura 44, ya. Después, no vamos a tomar muy en cuenta la parte de la cadera, porque tiene pliegues, entonces va a tener la holgura correspondiente. Después vamos a trabajar con la medida de profundidad o altura de tiro, o también la altura de caja, con 22 centímetros. El botapié 22 centímetros y finalmente la entrepierna 65 centímetros. Bien, vamos a empezar. Bien, también vamos a saludar a diferentes amigos, colegas de cada uno de los departamentos de Bolivia y asimismo de, de todos los países que nos acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente realizamos una línea horizontal. Y a esa línea horizontal vamos a darle 1 centímetro de la costura que corresponde para la pretina. Bajamos la medida de profundidad de caja, que sería 22 centímetros. Anotamos los 22, la profundidad de caja. Luego la medida de entrepierna directamente, los 65 centímetros. Para el doblez se puede dar 5 o 6 centímetros. Del largo de la entrepierna vamos a sacar la mitad. De esa mitad vamos a subir entre 4 a 5 centímetros. Estos puntos vamos a marcar de forma horizontal con la escuadra. Del doblez de la tela vamos a ingresar, o también podemos darle directamente porque vamos a trabajar con pliegues, pero cuando es un pantalón de un modelo clásico, entramos 1 centímetro. Entonces aquí vamos a mantener o darle 1 centímetro, ya les entramos 1 centímetro. Ahí sacamos la medida de cintura, que es 44, sacamos la mitad, es 22 centímetros. A estos 22 centímetros vamos a adicionarle para los pliegues. Cada pliegue consta de 2.5. Entonces tenemos 2 pliegues más 2 de costura, serían 5 más 2, 7 centímetros. Entonces más 7. Y este punto encontrado marcamos con una escuadra hasta la parte superior. Muy bien. Ahora bien, a partir de este punto vamos a dividir
Vamos a trabajar objetivamente con ustedes. Vamos a dividir la cadera. Les comento que es 52 centímetros. Los 52 centímetros lo dividimos entre 12. 4.3. 4.3. La totalidad, la distancia total de los puntos, de los dos extremos, de todo eso sacamos la mitad. ¿Podrías avisar todas las tallas? Están preguntando. Las medidas completas. Las medidas. Bien, vamos a reiterarles entonces las medidas. Son la medida de cintura es 44, la medida de cadera 52, la medida de profundidad de caja o tiro 22 centímetros, el botapié 22 y finalmente el largo de entrepierna 65 centímetros. En función a esas medidas lo vamos a realizar el trazado. Ya ustedes conocen esta parte especialmente, la 12ª parte de la medida de cadera. Eso significa 52 dividido entre 12 nos da exactamente a 4.3. La totalidad de esas, de los puntos extremos, sacamos la mitad. Y tenemos este punto para encontrar la línea de aplomo o la línea central. Esta misma distancia vamos a trasladar hasta la parte inferior. Estos dos puntos vamos a conectar con una línea recta. Reitero, sería la línea del planchado o la línea de aplomo. Muy bien. Ahora sí, vamos a trasladarnos hasta la parte inferior, que es el botapié. La medida es 22. A cada lado vamos a darle la mitad, es decir, a 11 centímetros. Muchos se preguntarán, ¿por qué no tenemos la medida de rodilla? Entonces, para la medida de rodilla simplemente realizamos entre los dos puntos, ya la parte superior y la parte inferior, obtenemos una intersección. De esa intersección vamos a ingresar 1 centímetro. 1 centímetro y un poquito. Prácticamente nos va a salir a 13 centímetros a cada lado. Sería 26. Entonces ya estaríamos determinando en este punto la medida de rodilla, que sería 26 centímetros. O también al momento de tomar la medida podemos medir a la persona con los 26 centímetros. Pero nosotros ya hemos consultado al cliente que va a bajar de forma proporcional en función a la medida de la persona o del cliente. Bien, ahora estos puntos vamos a hacer una conexión. Inicialmente con una curva suave desde la parte superior. Luego hasta la altura del botapié. Lo mismo realizamos al otro lado. En esta parte del botapié, obviamente no debe bajar directamente en base a la recta, sino simplemente hacemos una forma de una medida de los 6 centímetros, subimos 6
Y esta distancia lo vamos a trasladar abajo. Lo mismo al otro lado. Y recién realizamos la conexión. Vean, para que esto nos salga exactamente para el doblez de la prenda. En la parte de la profundidad de la caja utilizamos una regla sisera que vamos a conectar hasta a una altura de 6 centímetros aproximadamente. ¿Vean? 6 centímetros. Ahora aquí vamos a determinar lo que son los pliegues en base a la línea central o a la línea de planchado. Entonces les reitero que cada uno de los pliegues tiene una distancia de 2.5 centímetros. Ahí tendríamos el primer pliegue a una separación de 3 centímetros. Vamos a identificar el segundo pliegue, siempre a una distancia de 2.5. 2.5, 5 centímetros, más 2 de costura, 7. Entonces, aquí vamos a determinar los 7 centímetros. Y a partir de los 7 centímetros, tomamos la medida de la mitad de la cintura. 22 centímetros. Vean aquí los 22 centímetros. Y este punto debemos conectar con una curva suave hasta la altura de la profundidad de caja. Vamos a ingresar 4 centímetros para el bolsillo. Va a ser un bolsillo diagonal. Vamos a bajar 16 centímetros. Casi es de forma constante para personas mayores. Ahora, para niños, para personas o para medidas más fuertes, obviamente va a aumentar o va a disminuir. Ingresamos 7 milímetros y se conecta con los 4 centímetros. Así. Aquí vamos a anotar la medida de la cintura y la medida de entrepierna. Bien, nos vamos a ir a la parte de la aleta. En la aleta directamente podemos cortarlo o también podemos incorporar su aleta con una distancia de 5 centímetros o 5.5. Esto, recordarles que es opcional. Bien, la altura de la aleta viene a 17 centímetros. De acuerdo también esto a la medida de tiro o la medida de profundidad de caja. Bien, a partir del piquete bajamos 1.5 para la aleta incorporada. Bien, en esta parte vamos a conectar desde el bolsillo pasando 1 centímetro. Esto para reducir un poco en la parte de la caja. Esto es el 1 centímetro. Como va a tener el doblez y es levemente diagonal, entonces debemos compensar esa línea. Bien, aquí tenemos 1 y 2 pliegues en base a la línea del planchado. Ahora vamos a proceder al corte.
el corte lo vamos a realizar 1 centímetro para la costura del bolsillo. Simplemente ahí. Luego, por cada una de las costuras, o por cada una de las líneas en este caso. Ya estamos culminando el corte para posteriormente trazar la parte posterior. Este es el piquete. A partir del piquete vamos a darle 1.5 centímetros hacia abajo para formar la aleta del pantalón. Muy bien, hasta ahí es la parte anterior del trazado. Ahora vamos a proceder a realizar el trazado de la parte posterior. Ustedes pueden observar, ahí es donde se ha cortado. Entonces simplemente lo que hacemos para realizar el trazado de la parte posterior, dar la vuelta a la tela. Vamos a dar la vuelta y prácticamente el trazado se va a realizar pie con cabeza o la parte superior con la inferior. Muy bien, aquí debemos tomar en cuenta una demasía de 2 centímetros aproximadamente y en la parte superior de la caja a 3 centímetros y medio. Sí, a 3 centímetros y medio. Debemos tomar en cuenta que la línea del planchado debe estar paralela a una línea recta o a una regla recta. Hacemos coincidir porque el pantalón posteriormente nos puede salir algo torcido. Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto. Ya, una vez acomodado la parte anterior, vamos a proceder a realizar el trazado de atrás. Prolongamos las líneas horizontales en la parte de la profundidad de la caja. Ingresamos 1 centímetro y asimismo prolongamos todas las líneas horizontales. Esto para determinar la distancia de los piquetes para su posterior costura. Ya me acompañan por este lado las cámaras. En esta parte de la pretina, identificamos la línea del planchado y la línea vertical de la profundidad de la caja. Entre estos dos puntos debemos sacar la mitad.
Sacamos la mitad, marcamos con una línea vertical hacia arriba y a partir de esta línea horizontal inicial vamos a subir 3 centímetros en base a la teoría que se tiene, pero como esto tiene ya costura, entonces debemos darle 4 centímetros. Este es el punto que requerimos para la parte posterior. Luego, del punto que se tiene de esta vértice, ingresamos 1 centímetro. Entre esos dos puntos, realizamos una conexión con una línea semicurva. Bien, ahora debemos determinar la cintura. Conocemos ya de inicio que la medida de la cintura es 44. Entonces, ya teniendo las medidas de cada uno de los pliegues son 7 centímetros, más las costuras, ¿verdad? Entonces sería la mitad de la cintura, 22 centímetros. Estos 22 vamos a trasladar al punto superior del trazado que estamos realizando. Ya los 22. Ahora bien, conocemos que la medida de cintura es 44. Hasta ahí vienen los 44. A esos 44 nosotros le adicionamos 4 centímetros. Estos 4 centímetros son para las pinzas y para las costuras. Nos conectamos con una recta, y a partir de ese punto bajamos de forma proporcional, reitero, de forma proporcional hasta llegar a los 2 centímetros. Aquí tenemos 2 centímetros a cada uno de los lados, 2 centímetros a la rodilla y 2 centímetros al botapié. Asimismo, al otro lado del botapié. 2 centímetros, 2 centímetros. Vamos a realizar la conexión, luego nos vamos a ir hasta la profundidad de caja. Bien, en esta parte también vamos a marcar los 2 centímetros. Tiene que ser paralelo a la parte anterior. Aquí igual, los 2 centímetros. Sí. Ahora bien, en esta parte, estamos hablando de la parte posterior, ¿ya? Vamos a realizar una operación, o también podemos interpretarlo con una fórmula. La cuarta parte de la cadera, conocemos muy bien que la cadera es 52, ¿verdad? La cuarta parte de la cadera menos 2 centímetros. Entonces, la cuarta parte de la cadera siempre podemos trabajar en base a una tabla o podemos trabajar con la calculadora. La cuarta parte de la cadera es 13 centímetros. A los 13 vamos a disminuir 2 centímetros. Esa es la fórmula que vamos a requerir para realizar esta parte central, ¿no? Estamos realizando. Esta parte es la más delicada o la que hay que tomar muy en cuenta. Bien, tenemos un punto de referencia trasladando esta vértice a la parte inferior. Volvemos a
marcar. Para esta línea curva podemos utilizar la sisera o también, en base a ese punto de referencia, marcar de esa manera. Bien, levantamos nuestra base, ¿no? Que es la parte anterior, para trazar la ubicación del bolsillo. Ingresamos 4 centímetros. El bolsillo va a tener, puede variar, ¿no? Esto es de acuerdo a la talla. En este caso vamos a darle 13.5. La mitad de esa medida, concierne a la pinza. La altura, vamos a bajar directamente, esto sumados los 1 centímetro, 7. 7 y 7 centímetros. Entonces es paralelo a la pretina. Y esto con una línea hasta la parte superior. Entonces aquí tenemos el bolsillo posterior. Bien. Al momento de cortar, yo lo realizo directamente, ¿no? Con la tijera, pero vamos a darle una demasía o un ensanche de 3.5 y en aquí vamos a darle 2 centímetros a la altura de la cadera. Ya vamos a darle 2 centímetros y vamos a hacer una conexión. Estos 2 puntos, vamos a hacer una conexión y a partir de la parte inferior de la profundidad de la caja, marcamos a 1 centímetro y progresivamente va ensanchándose hasta los 2 centímetros. Ya para el corte. Ahora vamos a irnos a la parte de la entrepierna. En la entrepierna vamos a darle una demasía o un ensanche de 2 centímetros y progresivamente va bajando hasta una altura de 10 centímetros, ¿ya? Utilizando la regla curva y hacer una conexión. Esta es la parte del ensanche para que en lo futuro pueda aumentarse. Esa finalidad tiene el ensanche. Así es como nos ha quedado el trazado de la parte posterior en base a la parte anterior. Ahora vamos a proceder a cortar. Procedemos a cortar siempre utilizando como una referencia la parte anterior. Bien, aquí hacemos una pequeña pausa con la finalidad siempre de saludar y agradecer a cada uno de las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo, siempre saludando a cada uno de nuestros seguidores del canal de YouTube, Método Bigmar, y asimismo vamos a saludar y agradecer a todos nuestros seguidores de la página Método de Sastrería Bigmar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos en cada una de nuestras transmisiones o también con diferentes temas siempre relacionados al arte de la sastrería. Video completo en YouTube. También vamos a hacer conocer que el video completo lo vamos a subir a YouTube, o prácticamente ya está ya va a estar en el YouTube una vez culminada esta transmisión.
Bien, vamos a continuar realizando el corte. Vean, aquí ya, por ejemplo, podemos ver que tenemos para el ensanche. Luego, también es esto, la costura, y progresivamente va ensanchándose, que esto en el futuro es muy importante cuando realizamos una prenda a medida. Y ahí demos un poco de demasía para la pinza. Muy bien, ya casi culminando con esta transmisión en vivo para el canal de YouTube, asimismo para la página Método de Sastrería Bigman. Así es todo el procedimiento del trazado, y todos estos complementos o las demasías de la tela que se tiene son precisamente para cada uno de los complementos del pantalón. Tenemos para la pretina, para las vistas, pasadores, monederos, etcétera, etcétera. Bien, esa ha sido toda la transmisión, el compartir con cada uno de ustedes sobre el trazado del pantalón masculino con 2 pliegues. Siempre invitarles a cada uno de los seguidores que compartan con cada uno de sus amigos. No se olvide siempre de darle un me gusta a cada una de nuestras transmisiones. Y asimismo, si ustedes no están suscritos en nuestro canal de YouTube, pues esta es la oportunidad para que lo hagan y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes.